La tarde caía lentamente sobre Coyoacán, pintando el cielo con pinceladas de fuego y miel. Los últimos rayos del sol se colaban por los amplios ventanales del restaurante Corazón de Maíz, tiñendo de oro viejo las mesas y resaltando cada trazo de los murales que contaban historias de México. El lugar respiraba calidez, tradición, y algo más, una energía sutil que no todos podían percibir. Lucero, con la elegancia que el tiempo no había logrado desgastar, ajustó suavemente sus gafas oscuras y acomodó un sombrero sencillo que le velaba parcialmente el rostro. A sus 55 años, la llamada novia de América seguía poseyendo ese magnetismo que la había convertido en un icono, pero esa noche no buscaba reflectores. Deseaba observar, sin ser observada. «Buenas noches. ¿Mesa para una persona?», preguntó la anfitriona con esa sonrisa entrenada que mezcla amabilidad y profesionalismo. No pareció reconocer a la mujer frente a ella. «Sí, por favor». «Si puede ser en una esquina», respondió Lucero con un tono apenas modificado, casi un susurro calculado para pasar inadvertida. Fue conducida a un rincón desde el que se podía ver todo el salón sin llamar la atención. Justo el lugar que ella quería, ni demasiado expuesto, ni demasiado apartado. Desde allí tenía ante sus ojos el fruto de un sueño que había tardado años en materializarse. Corazón de Maíz. No era solo un restaurante. Era un homenaje a las raíces, a los sabores que llevan siglos recorriendo esta tierra. Tras décadas de éxitos en escenarios y pantallas, Lucero había decidido rendir tributo a la gastronomía mexicana, pero lo había hecho desde la sombra. Pocos sabían que ella era la propietaria. Prefería que fueran el talento del chef y la calidez del personal quienes contaran la historia del lugar. Mientras el murmullo de conversaciones y el tintinear de copas llenaban el ambiente, Lucero sintió esa mezcla de orgullo y exigencia que solo conoce quien ama perfeccionar cada detalle. La temperatura justa de los platos, la armonía de los aromas, la atención medida y sincera. Por eso hacía estas visitas anónimas. Un joven mesero de no más de 25 años se acercó con paso firme. El cabello negro y perfectamente peinado hacia atrás contrastaba con una sonrisa que, aunque cordial, no lograba esconder cierta opacidad en su mirada. Una sombra. Algo que no encajaba en ese entorno festivo. «Buenas noches, señora. Mi nombre es Alejandro y seré quien la atienda hoy. ¿Le gustaría comenzar con alguna bebida?» «Un mezcal artesanal, por favor», dijo Lucero estudiando disimuladamente sus gestos. «Excelente elección. Tenemos una selección de Oaxaca que podría gustarle. Confío en tu criterio, Alejandro». Él asintió y se alejó, y ella siguió su silueta con la vista. Había en él una dignidad serena, pero también un peso invisible sobre sus hombros. Lucero, con tantos años leyendo emociones ajenas en escena, y fuera de ella reconoció que aquel joven guardaba algo que le dolía. Cuando volvió con el mezcal, ella pidió un mole poblano tradicional y entre sorbo y sorbo intentó tender un puente de conversación. «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí desde la apertura, señora?» «6 meses ya. Se nota que conoces bien el menú». Una chispa genuina iluminó sus facciones. «La gastronomía mexicana es mi pasión. Por las mañanas estudio cocina y por las tardes trabajo aquí. Suena a jornadas largas. Lo son. Pero vale la pena», respondió antes de excusarse para atender otras mesas. Durante la siguiente hora, Lucero lo observó moverse con destreza entre comensales. Atento, respetuoso, resolviendo con naturalidad cualquier imprevisto. Justo el tipo de profesional que ella quería en su equipo. Pero cada tanto, en los breves segundos en que creía no ser visto esa sombra, regresaba a sus ojos. El mole llegó perfecto, aromas equilibrados, presentación impecable. Lucero lo degustó como quien saborea un recuerdo de infancia. Más tarde, con un pastel de elote y helado de canela como cierre, notó que Alejandro se alejaba hacia la parte trasera del local y desaparecía por un pasillo. Su ausencia se prolongó. La curiosidad venció a la prudencia. Dejó el pago en la mesa y caminó hacia allí con paso natural como quien busca el baño. El pasillo llevaba a la cocina los sanitarios y una pequeña sala de descanso para el personal.
Entonces lo escuchó, un sonido breve ahogado. La puerta de la sala estaba entreabierta, y a través de la rendija, vio a Alejandro encorvado con el rostro entre las manos. Las lágrimas se deslizaban silenciosas iluminadas por la luz fría de su teléfono, que sostenía como si de él dependiera todo. Lucero sintió un nudo en la garganta. No era solo un empleado. En ese instante era un ser humano atravesando un momento que nadie debería enfrentar solo. Cuando ya se disponía a retroceder para darle su espacio, escuchó su voz quebrada. «Te lo prometo, mamá. Encontraré la forma. No voy a dejar que...» La frase quedó suspendida cortada por un sollozo nuevo. Y entonces Lucero tomó una decisión. Dio unos pasos hacia atrás y luego volvió a avanzar esta vez, dejando que el sonido de sus tacones anunciara su presencia. «Disculpa. ¿El baño queda por aquí?», preguntó dándole tiempo para recomponerse. El joven dio un respingo guardando su teléfono como quien esconde un secreto demasiado pesado. Con el dorso de la mano borró deprisa los rastros de humedad en su rostro. «Lo siento, señora», murmuró. «Está en dirección contraria». Se incorporó con rapidez intentando recomponer esa máscara profesional, que sin embargo ya había dejado escapar la verdad. Lucero había visto lo que sus ojos trataban de negar, pero en lugar de interrogarlo o incomodarlo, decidió regalarle el refugio de la discreción. «Gracias, eres muy amable», respondió con una sonrisa serena, permitiendo que Alejandro la guiara por el pasillo. Mientras avanzaban, la mente de Lucero ya estaba en otro lugar. Esa breve escena le había dejado una certeza: no podía dejarlo pasar. No después de haber sentido tan de cerca el peso invisible que ese joven cargaba. No solo como empresaria, sino como ser humano. Al salir del restaurante, minutos más tarde, se detuvo en la barra. Martín, el gerente, revisaba con ojo atento el servicio. «Buenas noches», lo saludó con naturalidad. «Excelente comida. Y un servicio impecable. Especialmente el del joven mesero Alejandro». Martín sonrió con el orgullo de quien sabe que su equipo es su mejor carta de presentación. No sospechaba que estaba hablando con la dueña. «Es uno de nuestros mejores elementos. Muy dedicado. Estudia gastronomía y además trabaja aquí desde la apertura». «Eso explica su conocimiento del menú», comentó Lucero, dejando que sus palabras sonaran casuales. Martín bajó ligeramente la voz como compartiendo una confidencia. «Trabaja dobles turnos casi todos los días. Dice que necesita el dinero. Algo relacionado con su madre». Lucero asintió en silencio. Las piezas encajaban con inquietante precisión: un estudiante, jornadas interminables, lágrimas ahogadas, y la palabra mamá rota en medio de un pasillo. Ya en la calle, el aire fresco de la noche le devolvió la calma. Las calles empedradas de Coyoacán brillaban bajo la luz de los faroles, y el rumor de la plaza se filtraba como música lejana. Mientras esperaba a su chofer, no podía dejar de pensar en él. Tal vez eran recuerdos de sus primeros años, cuando el futuro estaba lleno de incertidumbre y cada peso contaba. O quizá era la certeza de que detrás de cualquier sonrisa de servicio siempre hay una historia, a veces luminosa, a veces marcada por la lucha. El vehículo negro se detuvo. Lucero subió, tomó su teléfono y marcó sin dudar: «Patricia, necesito que averigües algo. Es sobre uno de los meseros del restaurante. ¿Se llama Alejandro?». La ciudad pasaba fugaz por la ventanilla, pero su mente ya estaba construyendo un plan. Sabía que debía actuar, aunque con cuidado. La verdadera ayuda siempre preserva la dignidad de quien la recibe. La mañana siguiente amaneció limpia, con ese azul nítido que solo el invierno capitalino sabe ofrecer. Desde la terraza de su casa en San Ángel, Lucero contemplaba el jardín. Las bugambilias estallaban en fucsias y naranjas contra la piedra volcánica del muro centenario. Era su refugio, su pausa en medio del vértigo. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Patricia, impecable como siempre, apareció con una tablet en mano. «Buenos días, Lucero. Tengo la información que pediste sobre Alejandro Vega Ruiz». Lucero dejó la taza y la invitó a sentarse. «Gracias, cuéntame».
Patricia repasó los datos con precisión. 25 años, estudiante de 7º semestre de gastronomía en la Universidad del Claustro de Sor Juana, residente en Iztapalapa con su madre doña Carmen Ruiz, viuda desde hacía una década tras un accidente laboral de su esposo. ¿Y la situación actual?, preguntó Lucero, aunque en su interior temía la respuesta. Doña Carmen fue diagnosticada hace 3 meses con una enfermedad grave en el páncreas. Recibe tratamiento en el Hospital General, pero necesita una cirugía urgente que el seguro no cubre del todo. Alejandro trabaja dobles turnos, vende comida los fines de semana. Incluso ha empeñado todo lo que tenía de valor. Lucero sintió una presión en el pecho. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Unos 350,000 pesos. Ha reunido menos de la mitad. Según mis fuentes, la operación debería hacerse en un par de semanas. El tiempo se le acaba. Lucero calló procesando cada palabra. Sabía que podría resolverlo de inmediato, pero también sabía que la forma era tan importante como la acción. Finalmente dijo Patricia: «Llámame al doctor Serrano». Su voz, aunque suave, llevaba la firmeza de quien ya ha decidido que pase lo que pase, no dará la espalda. «Quiero que evalúe el caso personalmente y me dé una segunda opinión», pidió Lucero con firmeza. «También averigua en qué hospital está siendo atendida doña Carmen. Y Patricia, esto se maneja con absoluta discreción». La asistente asintió sin necesidad de más explicaciones. Sabía bien lo que aquello significaba. Había visto a su jefa ayudar en silencio, sin cámaras ni titulares, con la misma naturalidad con la que otros respiran. «Esta noche volveré al restaurante», añadió Lucero. «Necesito observar más y entender mejor antes de actuar». Esa tarde, mientras revisaba contratos para un próximo especial de televisión, sonó su teléfono. Era el doctor Serrano, el oncólogo que había tratado a su padre años atrás. «Lucero, he revisado lo que me contaste», dijo con voz grave pero serena. «El caso es serio, pero no está perdido. Con la cirugía y el seguimiento adecuados, doña Carmen tiene buenas posibilidades de recuperación. Necesito ver su historial médico para confirmar el procedimiento. Te lo haré llegar cuanto antes, Alberto. Gracias por todo». Al colgar Lucero, sintió ese pulso interno que conocía bien, la mezcla de alivio y urgencia de quien sabe que puede marcar la diferencia en un momento decisivo. No era un gesto de vanidad ni mucho menos de protagonismo. Era la convicción de que la fortuna y la posición solo tienen sentido si se comparten cuando más falta hacen. Al caer la tarde, el cielo sobre Coyoacán se encendió en tonos cobre y violeta. Lucero se preparó para su segunda visita a Corazón de Maíz, esta vez con un disfraz más calculado, gafas de montura gruesa, peluca corta castaña y ropa sencilla tan alejada de su elegancia habitual que incluso sus admiradores más fieles pasarían de largo. El restaurante estaba más vivo que la noche anterior. La música de mariachi contemporáneo flotaba sobre el murmullo de conversaciones y el repique de los cubiertos. Desde la mesa junto a la ventana, Lucero escudriñó el salón buscando a Alejandro. No estaba. Un mesero de mediana edad, bigote perfectamente recortado, se acercó a tomar su orden. Ella pidió un agua mineral, y en cuanto se alejó, llamó a una joven mesera que pasaba cerca. «Disculpa, ¿trabaja hoy Alejandro?» «Me atendió anoche y fue muy amable». La joven bajó la voz. Tuvo que salir de urgencia. Su mamá fue trasladada al hospital esta tarde. Lucero sintió un vuelco en el pecho. La situación era más urgente de lo que había imaginado. Fingió una expresión de preocupación cordial. «Espero que no sea grave». «Todos aquí estamos muy preocupados», respondió la mesera antes de seguir su camino. Lucero envió un mensaje inmediato a Patricia. La respuesta no tardó. Hospital General. «Urgencias. Alejandro está allí. El doctor Serrano ya fue notificado y está en camino». Solo entonces soltó un suspiro aliviada de saber que su amigo y uno de los mejores oncólogos del país ya estaba interviniendo. Pero su preocupación no menguó. La urgencia era ahora un llamado inaplazable. Comió apenas unos bocados de la sopa de tortilla que había pedido. El chile en nogada quedó casi intacto. Pagó la cuenta, dejó una propina generosa y se dirigió a la oficina del gerente. Martín estaba revisando papeles cuando ella entró.
¿Puedo ayudarla en algo?, preguntó sin reconocerla bajo el disfraz. Lucero cerró la puerta y se quitó las gafas. La expresión de Martín pasó de la confusión a la incredulidad. Señora Lucero, no sabía que vendría hoy. Escucha, Martín, necesito hablarte de Alejandro Vega. En 20 minutos, Lucero le explicó la situación y su plan. Martín escuchó con atención, consciente de que estaba ante algo más que un asunto laboral. Todo debe manejarse con absoluta discreción, insistió ella. No quiero que Alejandro sepa que estoy detrás de esto. Al menos por ahora. Puede contar conmigo, señora, aseguró Martín. Y hay algo más, añadió Lucero. Quiero crear un fondo de emergencia para los empleados. Si alguno enfrenta una crisis personal o familiar, que sepa que tiene dónde acudir. Yo aportaré el capital inicial, pero el restaurante destinará un porcentaje mensual de las ganancias para mantenerlo. Martín sonrió con genuina admiración. Es una gran idea, señora. Hará una gran diferencia. Poco después, Lucero abandonó el restaurante. Afuera la noche de Coyoacán estaba viva, pero en su interior todo se había vuelto claro. Ayudaría a Alejandro y a su madre, y lo haría de una manera que honrara la dignidad de ambos. En vez de dar la dirección habitual, Lucero pronunció con calma al Hospital General, por favor. El vehículo se deslizó entre el laberinto de luces y sombras de la Ciudad de México. Dentro, Lucero retiró la peluca y, con la precisión de un gesto ensayado, borró el maquillaje con unas toallitas que siempre llevaba en el bolso. Si ibas a entrar a ese hospital, lo haría como ella misma. En momentos así las máscaras sobraban. El Hospital General de México, una mole gris que ocupaba varias manzanas, respiraba un pulso incesante, incluso de noche. Los pasillos eran un río de batas blancas, pasos apresurados y voces bajas cargadas de preocupación. Entre ellos, familiares agotados, rostros tensos, miradas que se cruzaban con la urgencia de quien vive una batalla invisible. Lucero se cubrió parte del rostro con una bufanda. No quería provocar revuelo, pero tampoco arriesgarse a que le negaran el acceso. Buenas noches. Busco información sobre la señora Carmen Ruiz. Fue ingresada esta tarde. La recepcionista levantó la mirada. Un destello de reconocimiento pasó fugaz por sus ojos, pero mantuvo el tono profesional. ¿Es usted familiar? Una amiga cercana de la familia, respondió Lucero con una verdad a medias, que en ese momento era suficiente. Tras teclear con rapidez, la mujer informó: tercer piso, área de oncología. Pero por ahora solo familiares directos pueden entrar. Lucero estaba por insistir cuando una voz conocida la llamó desde un lateral del vestíbulo. Lucero, por aquí. Era el doctor Alberto Serrano, con su porte impecable y el cabello plateado que le confería autoridad y cercanía al mismo tiempo. Vestía bata blanca sobre traje formal y avanzaba con paso seguro. Alberto, gracias por venir tan rápido, dijo Lucero aliviada. Él la tomó del brazo y la condujo a un rincón más apartado. Ya revisé a la señora Ruiz. Necesita la cirugía cuanto antes. Las complicaciones de hoy fueron por la obstrucción que causa el tumor. ¿Cuál es el siguiente paso? Mañana la traslado a mi clínica. Si responde bien a la estabilización, la operamos pasado mañana. Lucero asintió agradecida por la celeridad. ¿Y Alejandro? ¿Has hablado con él? La expresión de Alberto se ensombreció. Está destrozado. Le dije que un programa especial cubrirá los gastos, pero no termina de creerlo. Es un muchacho agudo. ¿Dónde está? En la cafetería del segundo piso. Apenas lo convencí de que comiera algo. Lucero dudó. Parte de ella quería acercarse, revelarse y prometerle su ayuda. Pero sabía que ese no era el momento. Alejandro estaba atravesando un terreno frágil y cualquier revelación podía sacudirlo aún más. No me presentaré, todavía decidió, pero quiero que tengan la mejor atención posible. Cuando sea el momento, yo misma hablaré con él. Cuenta con ello, respondió Alberto. Y no diré tu nombre hasta que lo indiques. La conversación derivó brevemente a un recuerdo compartido, cuando años atrás Lucero había movido cielo y tierra para conseguir el tratamiento que salvó a Mariana, la hija adolescente de Alberto. Dale mis saludos a Mariana, dijo Lucero con una sonrisa suave. Lo haré, respondió él, y te mantendré informada. Tendré.
Camino a la salida, Lucero pasó junto a los elevadores del segundo piso. Se detuvo. La cafetería estaba allí mismo. Sabía que no hablaría con él, pero algo dentro la impulsaba a verlo. Entró sin prisa, barriendo con la mirada el espacio casi vacío. Lo encontró en una mesa del fondo, solo frente a un café que no había tocado. La mirada perdida, la espalda ligeramente encorvada, los hombros cargando un peso invisible. Había en su postura una mezcla de agotamiento y determinación que le golpeó el corazón. Por un instante sus miradas se cruzaron. Alejandro pareció reconocerla vagamente como la clienta de la noche anterior, pero volvió a hundirse en sus pensamientos. Lucero inclinó apenas la cabeza y se retiró antes de que pudiera atar cabos. De nuevo en su automóvil con la ciudad deslizándose tras el cristal, Lucero sintió una corriente extraña, la satisfacción de poder ayudar. Y la conciencia de que su intervención no sería neutra. Cambiaría vidas. Y tal vez, solo tal vez, el destino la había puesto en el camino de Alejandro por algo más que una casualidad. Cuando el vehículo se detuvo ante su residencia en San Ángel, ya no tenía dudas. No se limitaría a pagar la cirugía. Lo que estaba por hacer iría mucho más allá. Lucero no pensaba limitarse a salvar una sola vida. Lo que había comenzado como un acto puntual de ayuda para Alejandro y su madre, ahora germinaba en su interior como algo más grande. Algo que podría beneficiar a muchos más. Una red silenciosa de apoyo que convirtiera esta coincidencia en un propósito. Entró en su hogar con esa determinación en la mirada que Patricia conocía bien. La asistente la esperaba pese a la hora con datos frescos sobre el caso que ya ocupaba cada rincón de los pensamientos de su jefa. En otro punto de la ciudad, la primera luz del día se filtraba por las cortinas de una habitación que no era como las demás. Doña Carmen Ruiz despertó lentamente con los sentidos aún desorientados. Tardó unos segundos en darse cuenta de que ya no estaba en la abarrotada sala comunal del Hospital General. La habitación en la que se encontraba era amplia, silenciosa, con acabados elegantes, que recordaban más a un hotel de lujo que a un centro médico. Una suave música instrumental flotaba en el aire, y el aroma a lavanda desplazaba el característico olor antiséptico. «Buenos días, señora Ruiz». «¿Cómo se siente?», preguntó una enfermera de mediana edad, revisando los monitores junto a la cama. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?», preguntó Carmen, la voz débil, pero cargada de inquietud. «En la clínica Serrano. La trasladaron anoche». Carmen frunció el ceño, incrédula. «Pero esto es una clínica privada. Nosotros no podríamos...» «No se preocupe por eso ahora», la interrumpió la enfermera con amabilidad. «Todo está cubierto por un programa especial». Antes de que pudiera seguir preguntando, la puerta se abrió y Alejandro entró apresuradamente. Tenía el rostro pálido y ojeras profundas, pero sus ojos se iluminaron al verla despierta. «Mamá, ¿cómo te sientes?», le tomó la mano con cuidado. «Hijo, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo vamos a pagar esto?». Alejandro miró hacia la enfermera, que se retiró discretamente dejándolos solos. «No te preocupes por eso ahora. El doctor Serrano es de los mejores y dice que la cirugía tiene muchas probabilidades de éxito. Pero el costo», insistió ella, conociendo bien su situación económica. «Un programa especial nos está apoyando», repitió él, aferrándose a la explicación que le habían dado. «Al parecer, entraste en un tratamiento experimental que están probando». Incluso al decirlo, sonaba improbable, pero era la única respuesta que tenía para su madre. La realidad era que él mismo seguía sin entender cómo todo había cambiado en cuestión de horas, de la desesperación en urgencias a una suite médica de una de las clínicas más prestigiosas de la ciudad. Recordó la escena de la noche anterior, él sentado en la sala de espera al borde del colapso. Y de pronto, un hombre de cabello plateado que se presentó como el doctor Serrano, explicándole con voz firme y cálida que existía una manera de salvar a Tana, su madre, sin que él tuviera que pagar un solo peso. «Mamá, lo único importante ahora es que te recuperes», susurró apretando su mano. «Lo demás, ya veremos». Doña Carmen lo miró con ese orgullo silencioso que nace del sacrificio. A sus 53 años, había sobrevivido a viudez, trabajos incansables como costurera y años de criar sola a un hijo al que siempre intentó darle oportunidades que ella nunca tuvo.
Verlo ahora dispuesto a todo por ella le llenaba de emoción y una pizca de tristeza. Siempre fuiste mi milagro, hijo, desde el día que naciste. Estaban a punto de seguir hablando cuando la puerta se abrió de nuevo. El doctor Serrano entró acompañado por una joven doctora. Saludó con calidez y comenzó a revisar a Carmen con precisión meticulosa, explicando cada paso del procedimiento programado para la mañana siguiente. La operación será a las 8, anunció finalmente. El equipo está listo y soy optimista con el resultado. Gracias, doctor. No sé cómo agradecerle todo lo que está haciendo, dijo Alejandro. Serrano lo miró con un brillo en los ojos y un tono que parecía encerrar un mensaje oculto. No me agradezca a mí. A veces la vida nos pone ángeles en el camino cuando más los necesitamos. Alejandro frunció el ceño intrigado, pero el médico cambió rápidamente de tema, detallando la preparación para la cirugía. Cuando su madre se quedó dormida, adormecida por los calmantes, Alejandro salió al pasillo y marcó a su trabajo. Martín, soy Alejandro. Mi madre será operada mañana, no podré ir tampoco hoy. No te preocupes por eso, respondió el gerente con voz firme. Tómate el tiempo que necesites. Tu puesto está asegurado. Alejandro. Abrió la boca para responder, pero Martín añadió. Además, hemos implementado un programa de apoyo para empleados en casos como el tuyo. Tendrás licencia pagada mientras cuidas de tu madre. Licencia pagada, pero... Eso no estaba en mi contrato. Es una nueva política. Acaba de aprobarse. Queremos que sepas que cuentas con todo nuestro apoyo. La llamada terminó dejando a Alejandro con más preguntas que respuestas. Primero un traslado inesperado a una clínica privada. Y ahora beneficios laborales recién estrenados que parecían hechos a su medida. Y aunque no lo sabía, las piezas de ese misterioso rompecabezas se movían en silencio, guiadas por una mano que por ahora él desconocía. Era como si un hilo invisible estuviera moviendo las piezas de la vida de Alejandro, guiándolo en una dirección que contradecía todo lo que él conocía. Hasta ese momento cada paso, cada logro había sido fruto de un esfuerzo agotador sin atajos ni milagros. Y sin embargo ahora todo parecía moverse a su favor con una fluidez desconcertante. De pie en el pasillo, observando las luces de la ciudad filtrarse por la ventana, una idea comenzó a germinar en su mente. Recordó a aquella clienta del restaurante, la mujer que había mostrado un interés poco común en él, y que luego, de manera casi fantasmal, había aparecido en la cafetería del hospital. Había algo en su porte, en la forma en que lo miró, que le resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarla en su memoria. La vibración de su teléfono lo sacó de ese pensamiento. Un mensaje de Lucas, su mejor amigo en la universidad. Me acabo de enterar lo de tu mamá. ¿Cómo sigue? ¿Necesitas algo? Alejandro sonrió levemente. A pesar de todo, era reconfortante sentir que no estaba solo. Será operada mañana. Estamos en la clínica Serrano. Un lugar increíble. Todavía no entiendo cómo llegamos aquí. La respuesta llegó de inmediato. La clínica Serrano. La del doctor Alberto Serrano Ale. Ese lugar es para gente con muchísimo dinero. ¿Cómo lograste que la atendieran ahí? No lo sé, amigo. Dicen que es parte de un programa especial. Todo es muy raro. Guardó el teléfono y volvió junto a su madre. No era momento para perderse en interrogantes. Lo importante era que doña Carmen estaba recibiendo la atención que necesitaba. Las respuestas, si llegaban, podían esperar. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en la tranquilidad elegante de su residencia en San Ángel Lucero, o Gaza León, trabajaba en su oficina privada. Sobre la mesa, carpetas abiertas, un bloc de notas y su inseparable taza de café. Frente a ella, Patricia tomaba apuntes con la eficacia de siempre, mientras su jefa dictaba con determinación. Quiero que sea una gala benéfica. Íntima pero con impacto. No más de 100 invitados, pero cada uno con verdadero poder de acción, artistas, empresarios, filántropos. ¿Objetivo oficial?, preguntó Patricia, ya imaginando el alcance del evento. La creación de una fundación para ayudar a familias de escasos recursos con enfermedades graves.
casos que requieren tratamientos o cirugías fuera del alcance del sistema público. Patricia asintió reconociendo la huella inconfundible de Lucero. Convertir algo personal en una causa colectiva. Lo había visto hacerlo antes, siempre lejos de los reflectores, siempre de forma genuina. ¿Y el lugar? El corazón de maíz, respondió Lucero con una leve sonrisa. Lo cerraremos para un evento privado. Y será la ocasión perfecta para revelar que soy la propietaria. Fecha en 2 semanas. Sé que es poco tiempo, pero lo lograremos. Patricia contuvo la sorpresa. Organizar algo así en tan poco tiempo era una hazaña, pero conocía lo suficiente a su jefa para saber que cuando Lucero decidía algo, lo imposible se volvía probable. Empiezo con las invitaciones hoy mismo. Lucero hizo una pausa y añadió: Quiero que Alejandro sea parte central de la gala. Aunque todavía no lo sepa, su historia será el corazón de la fundación. La asistente la miró con curiosidad. ¿Estás segura? Apenas lo has visto 2 veces. Hay algo en él, Patricia. Dignidad, fuerza y una determinación que me conmovió. Siento que nuestros caminos se cruzaron por una razón. Patricia no replicó. Después de tantos años juntas había aprendido a confiar en esa intuición infalible. El resto del día se volvió un torbellino de llamadas y compromisos confirmados. Colegas del medio artístico aceptaron sin dudar. Algunos ofrecieron actuar en vivo, otros donar piezas para subasta. El eco de la iniciativa corría rápido, y todos querían ser parte. A media tarde, el teléfono de Lucero sonó. Alberto. ¿Cómo fue todo? La voz del doctor Serrano transmitía cansancio, pero también satisfacción. La cirugía fue un éxito. Pudimos remover todo el tumor y las biopsias iniciales son alentadoras. Con el tratamiento adecuado, las perspectivas de doña Carmen son muy buenas. Lucero cerró los ojos dejando escapar un suspiro que parecía contener horas de tensión acumulada. Y Alejandro agotado pero aliviado. No se ha separado de su madre. Es un joven excepcional, Lucero. La devoción que le tiene es conmovedora. ¿Le has dicho algo sobre mí? Solo lo que acordamos, que hay un benefactor anónimo. Está intrigado, pero toda su atención está en su madre. Gracias, Alberto. Te debo otra más. No me debes nada. Esto es lo que uno desearía que hicieran por su familia. Esa noche, tras una cena ligera, Lucero se retiró a su habitación. El silencio la envolvió mientras abría un viejo álbum de fotos. Página tras página, su vida pasaba frente a ella: los inicios tímidos en televisión, los escenarios llenos, los aplausos, las batallas ganadas. Pero fue una foto en particular la que la detuvo. Allí estaba junto a su padre poco antes de su partida. Él con esa mirada profunda y esa sonrisa que siempre le transmitió fuerza. Había sido su faro, su inspiración, el origen de esa convicción que la había acompañado toda la vida: el éxito no vale nada, si no se comparte para cambiar la vida de otros. Lucero cerró el álbum con delicadeza. Lo que había empezado como una coincidencia se había transformado en un compromiso. Y ella ya estaba dispuesta a llevarlo hasta el final. Durante su propia enfermedad, Lucero había aprendido a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el valor de las conexiones humanas genuinas. Tal vez por eso la historia de Alejandro había calado tan hondo en ella. En aquel joven veía reflejado el mismo amor incondicional que ella había sentido por su padre, la misma determinación de no rendirse ante la adversidad, incluso cuando los recursos eran escasos y las fuerzas parecían agotarse. A la mañana siguiente, Lucero se despertó con una claridad renovada. Sabía exactamente lo que quería hacer. Tras completar su rutina matutina, se dirigió a su oficina, donde Patricia la esperaba con una carpeta llena de novedades. «Buenos días», saludó Patricia. «Tengo noticias excelentes. El chef Enrique Olvera aceptó encargarse del menú especial para la gala, y ya confirmaron su asistencia Thalía Alejandro Fernández y Angélica Vale, entre otros». Lucero sonrió con satisfacción. «Perfecto. ¿Y el aspecto legal de la fundación? Los abogados avanzan con los estatutos. Creen que en 3 semanas, justo después del evento, estará todo listo». Lucero asintió y tras una breve pausa añadió: «Hoy quiero hacer algo más.
Patricia la miró con atención, acostumbrada a las decisiones repentinas, pero siempre bien pensadas de su jefa. Quiero visitar la clínica Serrano. No para ver a Alejandro directamente, sino para hablar con doña Carmen cuando él no esté presente. ¿Estás segura?, preguntó Patricia, genuinamente sorprendida. Podría ser demasiado para ella en este momento. Lo haré con cuidado. Pero creo que merece saber quién está detrás de todo esto antes de que Alejandro lo descubra. Una madre merece esa consideración. Horas después, Lucero caminaba por el pasillo luminoso de la clínica Serrano, observando el ir y venir del personal médico. El doctor Serrano le había indicado que Alejandro salía todos los días después de almorzar su madre a la cafetería del primer piso. Esa sería su ventana de oportunidad. Cuando vio al joven dirigirse a los ascensores, esperó unos minutos más antes de acercarse a la puerta de la habitación 307. Tocó suavemente. «Adelante», respondió una voz débil. «¿Lucero?» Entró con un pequeño arreglo floral entre las manos. Doña Carmen estaba semirreclinada con el rostro pálido pero sereno tras la cirugía. La observó con curiosidad sin reconocerla al instante. «Buenas tardes, doña Carmen», saludó Lucero con suavidad. «Espero no interrumpirla». Los ojos de la mujer se abrieron un poco más al reconocer poco a poco a la visitante. «¿Usted es Lucero?» «La cantante sí», respondió ella con una sonrisa. «Vine a saber cómo se encuentra». Doña Carmen frunció el ceño desconcertada. «¿Nos conocemos?» «No entiendo por qué». «No nos conocemos personalmente», explicó Lucero mientras colocaba las flores en la mesita, «pero conozco a su hijo. Alejandro trabaja en mi restaurante El Corazón de Maíz». La sorpresa de la mujer era evidente. Su restaurante Alejandro nunca mencionó. Es que él no lo sabe. Mantengo mi participación en privado. En una de mis visitas lo vi trabajar y supe de la situación que estaban atravesando. Los ojos de doña Carmen comenzaron a humedecerse. Entonces, «¿Usted es quien está pagando por todo esto?». Lucero asintió y tomó su mano con delicadeza. Quería ayudar. Cuando vi la dedicación de Alejandro hacia usted, su amor inquebrantable, no pude quedarme de brazos cruzados. Pero, ¿por qué?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué hacer algo así por desconocidos? Porque la vida nos da oportunidades para marcar la diferencia, respondió Lucero. Y sería un error ignorarlas. He sido muy afortunada y creo que esa fortuna implica responsabilidad. Doña Carmen apartó la vista un momento tratando de contener las lágrimas. No sé cómo agradecerle. No necesita hacerlo. Solo le pediré una cosa, no le digan a Alejandro que vine. No todavía. Planeo revelarle todo en un evento en el restaurante. Quiero que se entere en ese momento. La mujer dudó pero asintió. No me gusta guardarle secretos, pero lo respetaré. Gracias, dijo Lucero. Y quiero que sepa que esto no es solo por ustedes. Su historia me ha inspirado a crear una fundación para ayudar a otras familias. Alejandro será la inspiración central. Los ojos de doña Carmen brillaron de orgullo. Mi hijo siempre ha sido así. Desde que perdió a su padre a los 15 años, se convirtió en mi fuerza. Nunca se rindió. Durante media hora hablaron como viejas amigas. Carmen compartió anécdotas de la infancia de Alejandro, su amor por la cocina, sus sueños de abrir un restaurante propio. Lucero escuchaba conmovida por la resiliencia y dignidad de aquella familia. Al despedirse, Lucero sentía una certeza aún más fuerte. No solo estaba ayudando, estaba honrando la nobleza humana. Al salir de la clínica, pensó en la gala que se acercaba y en la expresión que vería en el rostro de Alejandro cuando descubriera toda la verdad. Su teléfono vibró un mensaje de Patricia. Confirmados 78 invitados para la gala. Mañana comenzamos con las decoraciones. Lucero sonrió y respondió con un perfecto mientras subía al automóvil. El reloj ya avanzaba y con él el momento de la revelación. Los días previos a la gala fueron un torbellino. Entre reuniones, llamadas y visitas al restaurante,
Lucero se aseguraba de que cada detalle estuviera bajo control, pero también de mantener el foco en lo esencial, el impacto humano que esta noche podía generar. Cuando el auto se alejó de la clínica aquella tarde, ella miró por la ventanilla y creyó ver a Alejandro regresar al edificio con paso rápido y expresión decidida, retomando su puesto junto a la cama de su madre. Por un instante sintió el impulso de pedir al chofer que se detuviera de bajar y revelarle todo. Pero se contuvo. Todo tendría su momento. El sol comenzaba a declinar sobre la Ciudad de México. La luz dorada bañaba fachadas, ventanales y azoteas, mientras el cielo se teñía de un azul profundo. Era la llamada hora dorada, cuando cada imagen parece más intensa, más viva. Para Lucero era también el umbral de una nueva etapa, la de un éxito personal transformado en propósito colectivo. Todo había comenzado con un instante fugaz, un joven mesero llorando en silencio en la parte trasera de un restaurante, sin imaginar que su vulnerabilidad encendería una cadena de acontecimientos que cambiarían muchas vidas. Los 10 días siguientes fueron un desfile constante de actividad. El Corazón de Maíz, cerrado al público bajo el pretexto de renovaciones, se transformaba en un escenario elegante pero cálido. Floristas, diseñadores y técnicos trabajaban sin descanso, guiados por la mirada exigente de Lucero. «Es perfecto», comentó ella durante la inspección final. «Justo como lo imaginé». Patricia a su lado revisaba su lista. Los invitados comenzarán a llegar a las 7. Seguridad activa desde las 5. Los medios autorizados entrarán a las 6:30. Y Alejandro, preguntó Lucero, dejando entrever una ligera tensión en su voz. Según Martín, llegará a las 6. Cree que es para una reunión interna sobre la reapertura. No sospecha nada. Y doña Carmen, el transporte pasará por ella a las 6:30. El doctor Serrano dio luz verde para que asista 2 horas máximo sentada y sin esfuerzos. A las 6:30 en punto, el auto de Lucero se detuvo frente al restaurante. Un cordón discreto de seguridad mantenía a raya a los curiosos y a los pocos paparazzi que habían captado rumores del evento. La noticia de una cena privada organizada por Lucero se había filtrado, pero nadie sabía su verdadero propósito. Dentro, Patricia y Martín la recibieron con las últimas actualizaciones. Alejandro está en la oficina administrativa, informó Martín en voz baja. Le dije que un inversionista quiere conocer al personal clave. Antes de subir al escenario, Lucero pasó a saludar a doña Carmen, que la esperaba en una sala privada. Vestía un conjunto color marfil que Lucero había mandado a la clínica, y su expresión estaba iluminada por una mezcla de nervios y orgullo. «Qué hermosa se ve», dijo Lucero con afecto. «Y usted radiante», respondió doña Carmen, abrazándola suavemente. «Solo me preocupa cómo reaccionará Alejandro. Mi hijo es muy orgulloso». «Lo entiendo», replicó Lucero, «pero sé que sabrá ver esto como lo que es, no caridad, sino una oportunidad para crear algo más grande». A las 7:30, Lucero subió al pequeño escenario. La conversación en la sala se apagó hasta convertirse en un silencio expectante. «Buenas noches a todos», comenzó con una sonrisa que suavizaba el peso de sus palabras. «Sé que muchos están intrigados por esta invitación tan repentina y misteriosa». Un murmullo de risas recorrió el salón. «Antes de explicarles el motivo de esta noche, quiero contarles algo que pocos saben. Este restaurante El Corazón de Maíz es uno de mis proyectos más personales y queridos». Un rumor de sorpresa se propagó entre los presentes. Hasta ese instante, su faceta como empresaria restaurantera había permanecido en la sombra. Lo inauguramos hace poco más de 6 meses y pensé mantener mi participación en privado. Pero esta noche marca un punto de inflexión, porque este lugar ha sido el catalizador de algo mucho más grande. Lucero hizo una breve pausa. Desde el fondo, Martín guiaba discretamente a Alejandro hacia un lateral de la sala. El joven, impecablemente vestido, avanzaba con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Hace unas semanas, durante una de mis visitas discretas, vi a uno de nuestros meseros, un joven estudiante de gastronomía, en un momento de vulnerabilidad profunda. Su madre enfrentaba una enfermedad grave.
Él trabajaba turnos dobles, estudiaba, y aún así, mantenía intacta su dignidad. Los invitados escuchaban en un silencio reverente. Lucero buscó con la mirada hasta encontrar a Alejandro, que permanecía inmóvil como si la realidad estuviera comenzando a encajar lentamente. «Alejandro Vega», dijo Lucero con una voz que llenó todo el salón. «¿Puedes acompañarme aquí arriba?» El joven, visiblemente confundido, avanzó hasta el escenario entre el aplauso contenido de la audiencia. Lucero esperó a que estuviera junto a ella. «Alejandro no solo es uno de nuestros colaboradores más dedicados», continuó. «Es la inspiración para la creación de la Fundación Corazón de Maíz, una iniciativa destinada a apoyar a familias que enfrentan enfermedades graves y carecen de recursos para acceder a tratamientos vitales». El aplauso estalló con fuerza. Alejandro, de pie junto a Lucero, miraba a su alrededor, todavía procesando que aquella historia era la suya. El aplauso estalló primero tímido, luego imparable, llenando cada rincón del salón, con una energía que parecía latir al compás de la emoción. Alejandro permanecía junto a Lucero, visiblemente sobrecogido, sin saber cómo reaccionar ante la magnitud de lo que estaba escuchando. Gracias a la intervención del doctor Alberto Serrano, Lucero giró hacia él con una sonrisa agradecida. La madre de Alejandro recibió la cirugía que necesitaba y hoy está en franca recuperación. El aplauso se intensificó. Alejandro parpadeaba rápidamente como si intentara procesar cada palabra, cada gesto, como si las piezas de un rompecabezas invisible comenzaran a encajar ante sus ojos. Pero esta historia continuó. Lucero no debería ser una excepción, no debería depender de un encuentro fortuito, ni de la buena voluntad de una sola persona. Necesitamos un sistema, una red que sostenga a las familias cuando más lo necesitan. Tomó las manos de Alejandro, mirándolo directamente a los ojos. Por eso esta noche anuncio oficialmente la creación de la Fundación Corazón de Maíz, con un fondo inicial de 20 millones de pesos, para cubrir tratamientos médicos no incluidos en el sistema de salud pública para familias de escasos recursos. Los aplausos se transformaron en ovación. Varias figuras públicas levantaron la mano comprometiéndose allí mismo a sumarse con sus propias aportaciones. Y quiero que Alejandro, añadió Lucero, forme parte del comité directivo. Su historia, su experiencia y su integridad serán claves para asegurar que esta ayuda llegue a quienes más lo necesitan. Alejandro, aún conmovido, logró articular. «Yo no entiendo. ¿Usted es la dueña del restaurante? ¿Usted pagó la operación de mi madre?» «Así es», confirmó Lucero con una sonrisa cálida. «Y antes de que pienses que fue caridad, quiero que sepas que fue un acto de justicia. Tu esfuerzo y tu dedicación merecían ser respaldados». Las lágrimas asomaron a los ojos del joven, pero se contuvo. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada ahora, pero hay alguien que quiere compartir este momento contigo». Lucero señaló hacia una puerta lateral. Doña Carmen apareció acompañada por el doctor Serrano. Alejandro, al verla, se precipitó hacia ella sin contener más la emoción. Madre e hijo se fundieron en un abrazo largo mientras el público se ponía de pie, en un aplauso que parecía no tener fin. Lucero observaba la escena con una mezcla de alivio y satisfacción. Cada decisión, cada paso, había valido la pena. Cuando madre e hijo subieron al escenario, doña Carmen tomó las manos de Lucero con fuerza. «Dios la bendiga, mijita». «Lo que hemos hecho esta noche es solo el comienzo, doña Carmen», respondió Lucero devolviéndole el gesto. «Esto es apenas el primer paso de algo mucho más grande». La velada continuó en un ambiente de celebración genuina. Algunos artistas improvisaron interpretaciones. Empresarios y filántropos se acercaban a Lucero para comprometer su apoyo. En un momento Alejandro logró apartarse con ella hacia un rincón tranquilo. «Todavía estoy procesando todo esto. ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros?» A veces, dijo Lucero con sinceridad, la vida nos pone frente a lo que parecen casualidades, pero son oportunidades disfrazadas. Aquella noche te vi luchar con dignidad y recordé mis propios inicios. Supe que debía actuar. Alejandro bajó la mirada un instante.
No sé si tengo la experiencia para un comité directivo. Apenas termino mis estudios. Tienes la experiencia más valiosa, sabes lo que es enfrentar una enfermedad grave sin medios. Eso no se aprende en un aula. El joven sonrió con timidez. Si de verdad cree que puedo aportar, entonces acepto. Quiero que otros reciban el apoyo que nosotros tuvimos. Lo sabía, replicó Lucero. Y hay algo más de lo que quiero hablarte. Tiene que ver con tu talento y tus sueños culinarios. Pero eso será otra conversación. Cuando el último invitado se marchó, Lucero reunió al equipo del restaurante, Alejandro incluido. A partir de mañana, el Corazón de Maíz no será solo un restaurante de alta cocina mexicana, anunció. Será un centro de formación para jóvenes talentos gastronómicos de comunidades vulnerables, un espacio donde nuestra tradición se preserve y evolucione, y un símbolo del compromiso social que todos compartimos. Finalmente, ya con el salón vacío, Lucero invitó a Alejandro a sentarse una vez más. Ha sido una noche intensa, lo sé, pero mi invitación al comité y la oportunidad de desarrollar tu carrera aquí son reales. Hace unas semanas estaba desesperado sin saber cómo pagar la operación de mi madre. Y ahora estoy aquí hablando de fundaciones y proyectos. La vida puede cambiar en un instante, respondió Lucero. Lo importante es cómo respondemos. Y tú has respondido con dignidad. Gracias, dijo Alejandro. Acepto. Quiero ser parte de esto. Quiero ayudar a otros. Tras intercambiar las últimas palabras, Alejandro volvió al hospital junto a su madre. Lucero, de regreso a su residencia, sintió un cansancio dulce, el de quien ha cumplido una misión. En lugar de ir directo a su habitación, caminó hasta su estudio. Allí, en la penumbra, abrió su diario y escribió: Hoy confirmé lo que siempre he intuido: los momentos de mayor impacto rara vez ocurren bajo los reflectores. A veces en los rincones más inesperados y en los encuentros que parecen pura casualidad, descubrimos el verdadero sentido de nuestro camino. La historia de Alejandro y su madre me ha recordado la razón por la que hace tantos años subí por primera vez a un escenario para conectar, para inspirar, para provocar un cambio real. He cantado ante multitudes y he interpretado papeles que llegaron a millones, pero solo ahora comprendo que el privilegio que la vida me ha regalado puede transformarse en algo aún más poderoso, un puente hacia otras vidas. La Fundación Corazón de Maíz será con suerte solo el punto de partida de un trayecto donde el éxito personal se convierta en impacto colectivo. Porque al final no se trata de cuánto acumulamos, ni de cuántos aplausos recibimos, sino de cuántas vidas tocamos y transformamos en nuestro paso por este mundo. Mientras tanto, en la serenidad nocturna de la clínica, Alejandro observaba a su madre dormir. Su respiración tranquila y el gesto apacible en su rostro eran un regalo que él no había visto en meses. En sus manos, sostenía una pequeña tarjeta que Lucero le había entregado antes de despedirse. En ella unas palabras que parecían resumir todo lo vivido. A veces los momentos más oscuros son solo la antesala de la luz más brillante. Gracias por permitirme ser parte de tu camino. Este no es un final, sino el comienzo de algo hermoso. Alejandro cerró los ojos dejando que esas frases calaran hondo. No sabía qué le depararía el futuro, pero sí tenía una certeza: estaba listo para formar parte de esa luz. Y ahora tú que escuchas esta historia, pregúntate: ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de cambiar la vida de alguien con un solo acto de bondad? A veces lo que parece un simple encuentro es en realidad una invitación silenciosa del universo para descubrir nuestro propósito más profundo. Si esta historia te conmovió, compártela y suscríbete para seguir explorando relatos que celebran la resiliencia humana y el poder transformador de la empatía. Porque nunca sabes, quizás el próximo capítulo sea el tuyo. La noche de la gala había quedado atrás, pero sus ecos seguían flotando en el aire como una melodía que se niega a extinguirse. En las redes sociales, imágenes y videos cortos del evento comenzaban a circular. No eran los medios oficiales, la seguridad había sido estricta, sino pequeños fragmentos grabados por algunos de los invitados, la emoción en el rostro de Alejandro, el abrazo con su madre, las lágrimas contenidas de Lucero.
Pero había un momento que nadie había captado con una cámara justo después de que todos se marcharon y el salón quedó en penumbra. Lucero permaneció sola de pie en medio del restaurante. Se quitó los tacones, apoyó los pies descalzos en el piso de madera y cerró los ojos. Escuchó en el silencio las voces imaginarias de todas las personas que algún día serían ayudadas por la fundación. Era como si el lugar entero respirara esperanza. Mientras tanto, en la clínica, Alejandro velaba el sueño de su madre. Doña Carmen, aún débil, pero recuperándose bien, había pedido varias veces que le contara cada detalle de la gala. Alejandro, con voz baja, le describió el vestido de Lucero, la decoración, el momento en que pronunció su nombre frente a todos. «Hijo», susurró ella apretándole la mano, «ese es tu destino. No solo la cocina, sino también ayudar a otros». «Primero quiero que estés bien», respondió él. «Lo demás vendrá después». Pero en el fondo Alejandro sentía algo nuevo latiendo en su interior, una mezcla de responsabilidad y oportunidad. Era como si de un día para otro la vida le hubiera entregado no solo un regalo, sino también una misión. En su residencia de San Ángel, Lucero y Patricia repasaban el balance de la noche. «Casi duplicamos la meta inicial de recaudación», informó Patricia. «Y varios empresarios quieren reunirse la próxima semana para establecer alianzas permanentes con la fundación». Lucero asintió, pero su mente estaba en otro lado. «Quiero que la primera familia beneficiada después de Alejandro y su madre sea una que él mismo elija. Quiero que se involucre desde el principio en el proceso». Patricia sonrió. Conocía bien ese tono. Lucero ya estaba trazando un plan más ambicioso. 2 días después, Alejandro recibió una llamada inesperada. «Alejandro, soy Lucero. ¿Tienes tiempo para almorzar conmigo hoy?» «¿Almorzar?», repitió él sorprendido. «Claro». Se encontraron en una terraza discreta en el barrio de San Ángel. Sobre la mesa, en lugar de una comida opulenta, Lucero había pedido algo sencillo: sopa de tortilla, ensalada y agua de horchata. «Quería que este fuera un encuentro sin formalidades», explicó ella. «Quiero hablarte de tus sueños». Alejandro se mostró tímido al principio, pero poco a poco fue describiendo con detalle el restaurante que siempre había imaginado, un lugar pequeño con recetas heredadas de su madre, donde cada plato tuviera una historia. Lucero lo escuchaba con atención, tomando notas mentales. «¿Y si te dijera que podemos empezar a trabajar en ese proyecto antes de lo que crees?», dijo ella finalmente. «¿Aceptarías?». Los ojos de Alejandro brillaron. «¿De verdad lo dice en serio, tan en serio como cuando dije que la Fundación Corazón de Maíz era solo el comienzo?». Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, Lucero caminaba sola por el interior del restaurante, imaginando cómo aquel joven mesero que semanas atrás lloraba en silencio se convertiría en el chef que inspiraría a otros. La lluvia comenzó a golpear suavemente los ventanales. Lucero sonrió. Para muchos, el sonido de la lluvia era melancólico. Para ella, esa noche era el preludio de algo nuevo. 3 semanas después de la gala, la Fundación Corazón de Maíz ya tenía oficina propia, un espacio luminoso en el segundo piso de un edificio histórico en el centro de la Ciudad de México. Lucero había insistido en que fuera un lugar abierto al público, con una pequeña sala de café donde cualquier persona que llegara a pedir ayuda se sintiera acogida. Alejandro, con camisa blanca y corbata, todavía incómodo con la formalidad, hojeaba un expediente en su escritorio. Era el caso de la familia Ramos de Oaxaca, una niña de 8 años, con una cardiopatía congénita que necesitaba una cirugía urgente. La madre, una artesana de textiles, había viajado sola a la capital buscando ayuda. «Quiero conocerlas en persona», dijo Alejandro cerrando el expediente. Lucero, que estaba en la sala contigua, lo escuchó y sonrió. «Eso es exactamente lo que quería oír. Mañana iremos juntos». Al día siguiente, muy temprano, salieron en un vehículo de la fundación hacia un barrio popular en Iztapalapa. Las calles eran estrechas, llenas de puestos de comida improvisados y vendedores ambulantes que saludaban con familiaridad a la madre de la niña, doña Teresa. Cuando llegaron a la pequeña casa de lámina y madera, la niña, llamada Alma, los recibió con una sonrisa tímida.
Alejandro se agachó para estar a su altura. «Hola, Alma. Soy Alejandro». «¿Eres doctor?», preguntó la niña curiosa. «No, pero voy a ayudarte para que conozcas a uno muy bueno», respondió él intentando que su voz no temblara. Lucero observaba la escena notando cómo Alejandro había dejado de lado la formalidad y se conectaba de inmediato con la gente. Doña Teresa les ofreció café de olla y pan dulce, y mientras conversaban, la mujer relató cómo había vendido casi todos sus telares para pagar medicamentos que apenas aliviaban el dolor de su hija. «A veces siento que el mundo se ha olvidado de nosotras», dijo con un suspiro. «Pues hoy le digo que no», respondió Lucero. «Hoy comienza otra historia para Alma». Esa misma semana, la fundación gestionó la admisión de la niña en el hospital privado, que había colaborado con el caso de doña Carmen. Alejandro estuvo presente durante las pruebas médicas, hablando con los doctores, anotando cada detalle. La noche previa a la cirugía, Alma lo miró con ojos grandes. «¿Me vas a esperar cuando despierte?» «Claro que sí, y traeré pan de chocolate», prometió él. Lucero lo vio salir de la habitación con los ojos húmedos. «Estás entendiendo la parte más difícil de esta labor», le dijo ella, «no solo ayudar, sino implicarte de verdad». Paralelamente en el Corazón de Maíz, la rutina había cambiado. Ahora, un pequeño grupo de jóvenes de comunidades rurales asistía 3 veces por semana a talleres de cocina que Alejandro coordinaba junto al chef principal. Entre ellos estaba Manuel, un chico de Chiapas que nunca había visto un horno profesional, y Ana, una joven de Guerrero que llevaba cuadernos llenos de recetas heredadas de su abuela. Una tarde después de la clase, Lucero le mostró a Alejandro un plano doblado. «Este es el local que quiero que veas. Creo que podría ser el lugar perfecto para tu proyecto personal». Alejandro lo abrió con manos temblorosas. El local estaba en Coyoacán con un patio interior lleno de bugambilias. Es justo como lo imaginé», susurró él. Lucero sonrió. «Entonces empieza a imaginarlo como tuyo. Pero antes tenemos que abrir las puertas de la fundación oficialmente. Quiero que Alma y su mamá estén allí como símbolo de lo que hacemos». El día de la inauguración oficial, la oficina de la fundación estaba llena de flores, música suave y un bullicio contenido. Entre los invitados había periodistas, empresarios y vecinos curiosos. Lucero dio un breve discurso, pero esta vez pidió que fuera Alejandro quien cortara el listón junto a Alma. Las cámaras captaron el momento en que la niña, ya recuperada de la cirugía, abrazaba a Alejandro con fuerza. «Te lo dije, aquí estaré cuando despiertes», le susurró él. El aplauso fue largo, pero lo que quedó grabado en todos fue la imagen de ese joven que semanas atrás era un mesero anónimo y ahora era la cara visible de un movimiento que crecía cada día. Lucero desde un costado sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Alejandro diera su siguiente gran paso, abrir el restaurante de sus sueños. Pero también sabía que ese camino vendría con desafíos que pondrían a prueba su fe y su determinación. La mañana era tranquila en la oficina de la fundación. Alejandro revisaba la lista de proveedores para el curso de cocina comunitario, cuando Patricia entró apresuradamente con el rostro pálido y el teléfono en la mano. «Tienen que ver esto», ahora dijo colocando el aparato sobre la mesa de Lucero. En la pantalla, un portal de noticias sensacionalista mostraba un titular en letras mayúsculas. Lucero frunció el ceño y presionó play. El video mostraba a un supuesto exproveedor afirmando que Alejandro había solicitado pagos extra para asegurar contratos y que parte de las donaciones se estaban usando para financiar un restaurante privado. Alejandro se quedó paralizado. «¡Esto es mentira!», dijo con la voz quebrada. «No he hecho nada de eso». Lucero lo miró directamente a los ojos. «Lo sé, pero no basta con que nosotros lo sepamos. Tendremos que demostrarlo». En las horas siguientes, las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunos defendían a Alejandro, otros repetían las acusaciones sin verificar. La prensa comenzó a llamar insistentemente a la fundación, y varios donantes pidieron una reunión urgente. «Esto es una campaña», dijo Patricia. «Y sé de dónde puede venir. Recuerda el competidor que quiso comprar el Corazón de Maíz hace unos meses.
El mismo que tú rechazaste. Lucero apretó los labios. No me sorprendería, pero si vamos a responder lo haremos con pruebas y sin caer en provocaciones. Esa tarde, Lucero y Alejandro visitaron personalmente a 3 de los principales donantes. Les mostraron facturas, contratos y estados de cuenta auditados por un despacho independiente. Aquí no hay nada oculto, dijo Alejandro con firmeza. Cada peso se ha usado para lo que fue destinado. Uno de los donantes, un empresario de la industria hotelera, lo observó detenidamente. Te creo. Pero entiende que esto es guerra mediática. Si no limpias tu nombre rápido, te destruirán. En paralelo, Lucero decidió acudir a su contacto en un noticiero de prestigio para dar una entrevista en vivo. La condición Alejandro debía estar a su lado. El día de la transmisión los estudios estaban llenos de tensión. El presentador no perdió tiempo en lanzar la pregunta más dura. Alejandro, usted ha usado fondos de la fundación para beneficio personal. El joven respiró hondo, miró a la cámara y dijo, no. Y tengo pruebas para demostrarlo. Vine aquí porque mi nombre y el trabajo de muchas familias están siendo ensuciados por intereses que prefieren destruir antes que construir. Lucero intervino con voz firme. Si algo caracteriza a esta fundación es la transparencia, y no permitiré que un acto de difamación frene lo que hemos logrado. Al día siguiente, el noticiero emitió un reportaje especial mostrando todas las pruebas, auditorías limpias, testimonios de familias beneficiadas y declaraciones de proveedores que desmentían al acusador. La respuesta del público fue abrumadora: mensajes de apoyo, nuevas donaciones y un aumento en las solicitudes para colaborar como voluntarios. Pero esa noche, cuando Lucero se disponía a cerrar su computadora, recibió un correo sin remitente claro. Contenía una sola frase. Esto no ha terminado. La próxima vez no será solo tu fundación la que esté en juego. Lucero se recostó en su silla pensativa. Sabía que lo que habían enfrentado no era un ataque aislado, y que la próxima embestida podría golpear en un lugar más personal. Los días posteriores a la aclaración pública fueron un torbellino de trabajo. Aunque la tormenta mediática se había calmado, Lucero sabía que el correo amenazante no era un simple mensaje de resentimiento. Era una advertencia calculada. Patricia, con su instinto infalible, había pasado horas cruzando información. Finalmente llegó a la oficina con un expediente bajo el brazo. Aquí está, dijo colocándolo sobre el escritorio de Lucero. El testigo que inventó la historia sobre Alejandro es un ex-empleado de Grupo Altamirano. ¿Y adivina quién es el dueño? Lucero hojeó las páginas. El rostro de Gerardo Altamirano, empresario del sector restaurantero, la miraba desde una foto de prensa. Lo recordaba perfectamente. Hacía 6 meses. Había intentado comprar el Corazón de Maíz, ofreciendo una suma obscena bajo la promesa de expandirlo internacionalmente. Cuando Lucero rechazó su sonrisa cortés, había escondido una amenaza. No soporta que nadie le diga que no, comentó Patricia. Y según mis fuentes, planea abrir un restaurante de cocina mexicana de autor justo en la misma calle. Mientras tanto, Alejandro dedicaba sus ratos libres a trabajar en un cuaderno de recetas. En sus páginas no solo había platillos, sino bocetos del diseño de un pequeño local que soñaba abrir algún día, con mesas de madera reciclada, un mural con motivos de maíz y una cocina abierta donde los comensales pudieran ver todo el proceso. Una tarde, Lucero lo encontró en la cocina del restaurante probando una salsa nueva. «Huele increíble», dijo ella acercándose. «Es una receta de mi madre. Pensaba incluirla en el menú del curso comunitario. Pero también en mi futuro restaurante», respondió Alejandro con timidez. Lucero sonrió. «Entonces es hora de que dejemos de llamarlo futuro restaurante y empecemos a planearlo». Alejandro la miró sorprendido. «¿En serio?» «En serio. Vamos a hacerlo de forma que sea sostenible y que también sirva como plataforma para los jóvenes talentos que entren al programa de la fundación. Pero los planes tendrían que esperar». Patricia entró con noticias preocupantes. Altamirano está organizando una gala de beneficencia la próxima semana. Invitará a varios de nuestros donantes, y según me dicen, planea insinuar que nuestra fundación es un proyecto improvisado sin visión a largo plazo.
Lucero apoyó las manos sobre la mesa. Quiere debilitarnos antes de que el restaurante escuela se ponga en marcha. Alejandro frunció el ceño. Si piensa que puede usar la beneficencia como arma, entonces hay que demostrarle lo contrario. El día de la gala de Altamirano, Lucero decidió asistir sin previo aviso. Vestida con un elegante vestido negro, entró en el salón donde la música de cuerdas creaba una atmósfera de falsa sofisticación. Las miradas se giraron hacia ella, y entre la multitud Gerardo Altamirano apareció con su sonrisa ensayada. Lucero, qué sorpresa verte aquí. No es sorpresa cuando una invitación circula accidentalmente entre nuestros donantes, replicó ella con tono cordial pero firme. Altamirano bajó un poco la voz. Espero que no haya resentimientos. En este negocio todos competimos. Yo no compito por ego, Gerardo. Compito por propósito. Y ahí es donde siempre perderás. Su mirada se mantuvo fija en él antes de darse la vuelta para saludar a varios donantes. Esa noche, aunque Altamirano intentó acaparar la atención, muchos invitados buscaban a Lucero para interesarse en la fundación y en el nuevo proyecto de restaurante escuela. Altamirano la observó desde lejos con la mandíbula tensa. Sabía que si quería destruirla tendría que atacar en un terreno más personal, y ya tenía un plan. El invierno comenzaba a teñir la Ciudad de México con un aire frío y nítido, pero dentro de la oficina del Corazón de Maíz, el ambiente era de expectación. Alejandro, Patricia y Lucero revisaban los últimos planos del nuevo restaurante escuela. Las paredes serían de adobe con detalles artesanales, el patio central decorado con bugambilias y una cocina abierta que funcionaría también como aula. Todo estaba listo para el anuncio oficial. Hasta que Patricia entró con el rostro pálido sosteniendo una carpeta que temblaba en sus manos. Lucero. Su voz era tensa. Necesitas ver esto. Lucero tomó los papeles. Eran copias de correos electrónicos filtrados acompañados de un artículo que aún no se había publicado, pero cuyo título bastaba para helarle la sangre. El lado oculto de Lucero. La benefactora con un pasado oscuro. El texto insinuaba que hace más de 20 años, la cantante había estado involucrada en un litigio millonario, con un socio de su padre, un caso que, aunque cerrado y archivado, había terminado con acusaciones falsas de malversación. Todo el contenido estaba distorsionado, sacado de contexto, pero escrito con la precisión de quien sabía dónde golpear. Patricia la miró preocupada. Esto viene de la oficina de prensa de Altamirano, estoy segura. No es la primera vez que intenta intimidarme, pero ahora está cruzando una línea, dijo Lucero cerrando la carpeta con firmeza. Alejandro, que escuchaba desde el pasillo, se acercó. Si esto sale, podrían dudar de la fundación. Exacto, respondió Patricia. Y justo antes del anuncio del restaurante escuela, es un ataque directo. Esa noche, sola en su estudio, Lucero sacó de una caja antigua un fajo de documentos amarillentos, cartas de abogados, recortes de prensa, y una fotografía de su padre sonriendo en el taller familiar. Recordó aquellas semanas turbulentas de su juventud, cuando tuvo que elegir entre proteger la reputación de su familia o defenderse públicamente. Optó por el silencio sabiendo que el tiempo pondría todo en su lugar. Pero ahora el pasado regresaba manipulado para herirla en el presente. En lugar de esconderlo, decidió enfrentarlo. Convocó a Patricia y Alejandro al día siguiente. No vamos a negar nada. Voy a contar la verdad completa antes de que Altamirano lo distorsione. Y lo haré yo misma frente a la prensa. Alejandro asintió admirando el coraje de Lucero. Eso también inspirará a la gente. No se trata solo de defender tu nombre, sino de mostrar que la integridad se demuestra con acciones, no con rumores. El día de la conferencia de prensa, el salón estaba lleno de cámaras y micrófonos. Lucero subió al estrado sin guión escrito, solo con una carpeta en la mano. Hace más de 20 años, mi familia atravesó un conflicto legal injusto que marcó profundamente nuestra vida. Nunca hablé de ello porque creí que la justicia silenciosa era suficiente. Pero hoy, cuando un empresario ha decidido usarlo como arma para desacreditar un proyecto humanitario, les digo, no tengo nada que esconder. Habló durante 20 minutos, narrando con serenidad y detalle lo ocurrido, mostrando documentos originales,
y explicando cómo la investigación oficial la había exonerado por completo. Cerró con una frase que dejó a la sala en silencio. Si ayudar a los demás despierta enemigos, lo asumo con orgullo. Significa que estoy haciendo lo correcto. Esa misma noche, en un penthouse del centro, Gerardo Altamirano arrojó un vaso contra la pared al ver en las noticias que la conferencia había sido un éxito rotundo. Su asistente nervioso le preguntó, ¿qué hacemos ahora, si no puedo destruirla con el pasado? La haré caer en el presente, respondió con una sonrisa helada. Lo que Altamirano no sabía era que alguien dentro de su propio equipo empezaba a filtrar información. Y pronto él sería quien tendría que dar explicaciones. El eco de los aplausos aún resonaba en la mente de Lucero después de la conferencia de prensa. Había ganado una batalla importante, pero no la guerra. En el fondo, sabía que Altamirano no era del tipo que se rendía fácilmente. Afuera la ciudad bullía como siempre, pero dentro de el corazón de maíz, el ambiente estaba más cargado de tensión que de aromas de cocina. Alejandro, que ahora pasaba más tiempo en la oficina de Lucero como parte del comité de la fundación, observaba las caras de los empleados. Todos habían visto las noticias, y aunque el orgullo por la valentía de Lucero era evidente, también lo era la preocupación por lo que podría venir. Lucero dijo a Alejandro entrando con paso rápido, «Creo que tenemos un problema». Otro, preguntó ella con una media sonrisa cansada. «No es una sospecha, es una confirmación». Anoche, mientras ayudaba a organizar los archivos de la fundación en el nuevo sistema, encontré algo extraño en la carpeta de proveedores. Hay facturas duplicadas, algunas a nombre de empresas que no existen. Todas tienen en común que pasaron por una firma de auditoría, que es cliente de Altamirano. Lucero dejó el bolígrafo sobre la mesa y lo miró con atención. ¿Estás diciendo que está intentando infiltrar a alguien para ensuciar nuestras cuentas? No lo estoy diciendo, lo estoy asegurando. Y hay más, una de las empleadas nuevas del área de logística estuvo trabajando antes para él. Patricia, que escuchaba desde la puerta, intervino. Eso significa que Altamirano no solo quiere destruir tu reputación con el pasado, sino fabricar un escándalo actual para que parezca que la fundación es una fachada. Esa noche, Lucero convocó a una reunión privada en su casa de San Ángel. Solo estaban presentes Patricia, Alejandro y Martín. El comedor estaba iluminado por una luz cálida, pero el ambiente era de estrategia militar. No podemos reaccionar con miedo, dijo Lucero. Si lo denunciamos ahora, dirá que intentamos desviar la atención. Lo que necesitamos es exponerlo con pruebas irrefutables y hacerlo de manera que él no pueda contraatacar. Podríamos tenderle una trampa, propuso Martín. Si sabemos que su gente está dentro, podríamos darle acceso a información marcada falsa que podamos rastrear. Cuando él la use, sabremos de dónde salió. Y con eso tendremos el vínculo directo, añadió Alejandro. Lucero asintió lentamente. Bien, pero esto no será rápido. Necesitamos paciencia. Y alguien que juegue de doble agente. Alejandro sin pensarlo dijo. Yo lo haré. Ni hablar, respondió Lucero con firmeza. Ya has pasado por demasiado. Precisamente por eso, él no sospechará de mí. Sabe que soy nuevo en este mundo y puede pensar que soy manipulable. Tras varios minutos de debate, Patricia apoyó la idea. Podría funcionar. Si Alejandro se gana la confianza de la empleada que vino de la empresa de Altamirano, podríamos descubrir la ruta completa de la filtración. Durante las siguientes semanas, Alejandro empezó a interactuar más con Claudia, la nueva asistente de logística. Era amable, pero con una mirada calculadora. Conversaban durante el almuerzo, él le preguntaba sobre proveedores, contratos, siempre con un aire de ingenuidad bien estudiado. Poco a poco, Claudia empezó a confiar en él. Una tarde, mientras revisaban juntos un supuesto nuevo contrato con un proveedor ficticio que Lucero y Martín habían creado como cebo, Alejandro notó cómo Claudia hacía una foto del documento con su celular. 2 días después, la misma información apareció en un blog anónimo que acusaba a la fundación de inflar precios en las compras. Lucero sonrió al ver la noticia. Cayó en la trampa. Esa empresa no existe y el contrato lleva una microfirma invisible con fecha y hora de creación.
Patricia ya había contactado a un periodista de confianza especializado en destapar casos de corrupción corporativa. Esa misma noche publicaron un reportaje que no solo desmentía las acusaciones, sino que exponía la conexión directa entre Claudia, la firma de auditoría y la empresa matriz de Altamirano. En su oficina, Altamirano golpeó la mesa con furia. «No puede ser, ¿cómo consiguieron pruebas tan rápido?», gritó a su asistente. «Señor, creo que lo sabían desde el principio». Lucero, por su parte, no celebró con euforia. Sabía que cada golpe contra Altamirano era una victoria momentánea, pero él seguía teniendo recursos, contactos y un rencor peligroso. Sin embargo, había algo diferente ahora a Alejandro. En una charla nocturna en el restaurante vacío, Lucero le dijo: «Has hecho más que ayudarme a salvar mi reputación. Has demostrado que la fundación tiene un futuro sólido, porque está construida por personas que no se quiebran ante la presión». «Todo lo que hice fue seguir tu ejemplo», respondió él con una sonrisa cansada. «Pero creo que Altamirano no ha terminado». «Lo sé», contestó Lucero, «y por eso debemos estar preparados para la próxima jugada». Lo que ninguno de los dos sabía era que la próxima jugada ya estaba en marcha, y que esta vez no sería un ataque directo, sino algo mucho más personal. El silencio en la cocina de El Corazón de Maíz aquella madrugada era inquietante. Afuera la ciudad aún dormía, pero adentro Lucero repasaba mentalmente cada detalle para la apertura oficial del restaurante escuela. Faltaban apenas 3 días, y todo parecía ir sobre ruedas, hasta que recibió el mensaje de Patricia. «Urgente. Ven a la oficina, es sobre Alejandro». Lucero llegó a los pocos minutos aún con el cabello recogido de forma descuidada y una sudadera gris. Patricia y Martín estaban sentados frente a su computadora a la pantalla, mostrando un correo electrónico anónimo con adjuntos. «Es de Altamirano», dijo Martín con el ceño fruncido. «Y no es un ataque financiero. Es personal». Lucero se inclinó hacia la pantalla. Las imágenes mostraban recortes de periódicos viejos, una nota policial de hace más de 20 años. «Hombre asesinado en riña de cantina. El sospechoso Manuel Vega permanece prófugo». Patricia explicó: «Ese hombre es el padre de Alejandro. Y Altamirano lo está presentando como un criminal prófugo que abandonó a su familia. Está insinuando que la fundación está dirigida por el hijo de un asesino y que tú lo proteges por razones inconfesables». Lucero apretó los puños. Sabía que en el mundo mediático una historia así podía destruir reputaciones en cuestión de horas, sin importar la verdad. Esa tarde llamó a Alejandro a su oficina. Él llegó con una mezcla de curiosidad y preocupación al ver el gesto grave de Lucero. «Alejandro», comenzó ella con voz suave, «hay algo que necesito preguntarte y te juro que no cambiará mi opinión sobre ti». Lucero le mostró los recortes. El color abandonó el rostro del joven. Se sentó lentamente como si el peso de 2 décadas le hubiera caído de golpe. «Es verdad que mi padre estuvo involucrado en una pelea», dijo con voz quebrada, «pero no fue un asesinato. Era un obrero, trabajaba turnos dobles como yo. Aquella noche intentó defender a un amigo que estaba siendo atacado. Hubo un forcejeo, el agresor cayó y se golpeó la cabeza. Murió en el hospital. Mi padre se entregó, pero...». Hizo una pausa larga, tragando saliva. El abogado de la otra parte era amigo de la familia de Altamirano. El juicio fue una farsa. Lo condenaron y murió en prisión a los pocos años. Lucero sintió un nudo en la garganta. «Y nunca hablaste de esto». «No quería que nadie nos juzgara por un error que ni siquiera fue suyo, y menos ahora que mi madre se está recuperando». Esa noche, Lucero tomó una decisión arriesgada: convertir el ataque de Altamirano en una declaración pública de principios. Convocó a una rueda de prensa para la víspera de la apertura. Los medios acudieron esperando un escándalo, pero se encontraron con un escenario distinto. Lucero de pie junto a Alejandro y doña Carmen, frente a un mural recién pintado con la frase «La dignidad no se hereda, se construye». «Hoy quiero contarles la verdad que otros intentan usar como arma», comenzó Lucero.
Alejandro es hijo de un hombre que fue víctima de un sistema judicial corrupto. Su padre murió en prisión, pero le dejó un legado de trabajo duro, honestidad y amor por su familia. Y ese legado es la razón por la que él está aquí. Así, Tapatán. Hubo un silencio incómodo en la sala. Lucero aprovechó para mirar directamente a las cámaras. Si la pregunta es si confío en él, la respuesta es sí. Si la pregunta es si debería avergonzarse de su historia, la respuesta es no. Porque la verdadera vergüenza pertenece a quienes usan el dolor ajeno como moneda de cambio. Los aplausos comenzaron tímidamente, pero pronto llenaron la sala. Altamirano, que veía la transmisión en su oficina, arrojó su copa contra la pared. La jugada se le había vuelto en contra. La inauguración del restaurante escuela fue un éxito rotundo. Chefs reconocidos, estudiantes de comunidades rurales y personalidades del mundo cultural se mezclaban en un ambiente de celebración. Alejandro, con su nuevo uniforme de chef, guiaba a los jóvenes aprendices entre las estaciones de cocina, mostrándoles técnicas y corrigiendo con paciencia. Lucero, observando desde una esquina, sintió que la visión que había soñado estaba finalmente tomando forma. Patricia se acercó con una copa de vino. «Creo que lo logramos». «No, Patricia», corrigió Lucero con una sonrisa, «apenas estamos empezando». En un momento de calma, Alejandro se acercó. «Lucero, gracias por no rendirte, por creer en mí, incluso cuando era más fácil apartarse. No hice nada extraordinario, Alejandro. Solo reconocí a alguien que, como yo en su momento, se negó a dejar que su pasado dictara su futuro». Doña Carmen, que estaba sentada cerca, levantó su copa de agua por los comienzos que nacen de las heridas. Todos brindaron. Afuera, la noche de Ciudad de México parecía más luminosa de lo habitual. Semanas después, un sobre llegó al restaurante. No tenía remitente, solo una hoja escrita a mano. «Lucero, no siempre ganaré, pero nunca olvidarás que estuve aquí». Lucero lo leyó, luego lo guardó en un cajón sin llave. No era una amenaza, era un recordatorio de que las batallas por la dignidad son eternas. Y estaba lista para seguir luchando. Mientras caminaba hacia la cocina, escuchó las risas de Alejandro y los estudiantes. El aroma del maíz tostado llenaba el aire. Sonrió. El verdadero triunfo estaba allí entre ollas y manos jóvenes, aprendiendo a crear libres del miedo. Y supo que pasara lo que pasara, el corazón de maíz seguiría latiendo.